Hola chicos, ¿cómo están? Realmente se los extraña y bueno, me gustaría compartir en la clase de hoy que vamos a ver sobre las dictaduras militares y el modelo de Estado neoliberal. Justamente una clase magistral que tiene que ver con esto, ¿no? Con el avance del Estado neoliberal. Vamos a caracterizar qué fue el Estado neoliberal. Vamos a hablar sobre las dictaduras militares en la década del 70. Ustedes saben que la región se vio poblada de alguna manera por gobiernos autoritarios de corte militar, justamente fundados en función del retorno de la normalidad en cuanto a los gobiernos nacionalistas, ¿sí? Eran gobiernos sumamente nacionalistas, de ultraderecha, de posición ideológica ultraderecha, de ultraderecha. Ustedes saben que la política se divide en tres posiciones, de acuerdo justamente a cómo estaban sentados en su momento cuando se dictó justamente el llamado a Estados Generales en la Revolución Francesa, ¿sí? Que se habían sentado a la izquierda los que eran más extremistas, en la posición más radical, los de centro, justamente los que tenían una ecuanimidad, digamos un equilibrio entre las dos posiciones, y del lado derecho los que eran más de conservar justamente los principios de esa política que entonces, bueno, justamente estaba en Francia, ¿no? La política absolutista. Pero bueno, volviendo otra vez a nuestro país, vamos a hablar del régimen militar, el llamado proceso de reorganización nacional, autoproclamado proceso de organización nacional. Y bueno, vamos a tratar justamente estas características, cómo influyeron en el espacio. Ustedes saben que geografía es una ciencia social que justamente habla sobre las características del espacio, cómo se construye, qué características tiene, cómo se impacta. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto. Cuando hablamos de régimen militar, estamos hablando de las facciones en el nuevo régimen. El nuevo gobierno implicaba, en cierto sentido, un retorno a la época de la Revolución Argentina, aunque ahora se autotitulaba Proceso de Reorganización Nacional. En breve sería llamado El Proceso. Pero estas condiciones estaban muy empeoradas por el progresivo descrédito que ahora había alcanzado también el peronismo. Por otra parte, Videla estaba lejos de poseer el prestigio en ciertos círculos militares y civiles que en su momento rodeaba a Onganía. Esta vez no existía una facción organizada de orientación nacionalista católica. No es que faltaran individuos enrolados en esa escuela, pero tenían mucho menos peso que en la experiencia anterior. Hablamos de la experiencia anterior porque anteriormente hubo gobiernos también de sesgo militar que habían dado golpes militares en la Argentina. Por eso referimos justamente a un gobierno anterior. Pero también tenemos que decir que el nuevo régimen nunca se planteó la reconstitucionalización del país en un régimen corporativo de eliminación de partidos. Más bien, aceptaba la vigencia a largo plazo de un retorno a instituciones liberales. Lo que tenemos que señalar justamente es las características del golpe que dio el general Videla en ese momento, que eran de tipo liberales, o sea, no estaban asociadas con el estado de bienestar, no estaban asociadas con el keynesianismo, eran de corte liberal. Y obviamente más adelante, 2 décadas después, vamos a encontrar gobiernos neoliberales en los 90. Entonces decimos que el plazo nunca se especificó, pero implícitamente se podía pensar en 20 o más años. O sea, dadas nuestras costumbres políticas, el infinito. Claramente, porque, digamos, el gobierno militar estuvo hasta el 83, pero ellos pensaban que podían llegar hasta, 20 o 30 años más. De hecho, sin embargo, la experiencia chilena de Pinochet es eso lo que duró, más o menos, desde 1973 hasta 1989. El gobierno del general Pinochet en Chile, justamente tuvo esas características de perdurar mucho más que nosotros. Por el momento, nada de partidos, muy poca libertad de prensa y de asociación, control en el frente universitario y cultural, y obviamente terrorismo de Estado.
De todos modos, los conflictos de la sociedad civil se reflejaban a través de enfrentamientos entre militares basados en las rivalidades de las tres armas o en personalismos. Los planteos alternativos que había se pueden esquematizar en tres dilemas. El primer dilema era seguir apoyando la industrialización proteccionista del país, con toda su estructura de subsidios y de estatismo, o bien orientarse hacia una economía más abierta hacia las corrientes internacionales, dando entrada al capital extranjero y estimulando la competencia de manera que solo sobrevivieran las empresas más eficientes. No importaba que se generaran focos de desocupación, porque se pensaba que a la larga las Fuerzas Armadas y del mercado los reabsorberían. Además, un poco de desocupación contribuiría a debilitar el sindicalismo, haciendo que la mano de obra fuera más disciplinada. El segundo dilema tenía que ver con reprimir al máximo cualquier expresión opositora, incluyendo la del sindicalismo tradicional, condenable como fuente de la distorsión de la economía nacional, había sufrido por obra del peronismo, o bien disminuir algo la represión para evitar excesivas reacciones de la opinión pública internacional, siempre algo influyente sobre los gobiernos de las grandes potencias y sobre los posibles inversores extranjeros. Por último, el tercer dilema de los militares rondaba por tratar de que el sindicalismo se dividiera al máximo, para debilitarlo o bien entenderse con la dirigencia peronista moderada de los sindicatos, manteniendo sus monopolios de representación para motivarlos a colaborar y para que ellos se encargaran de reprimir a las potencias amenazantes alternativas de izquierda. Justamente, estamos hablando de un gobierno que tenía terror por la izquierda. La izquierda estaba avanzando en el mundo y tenía un peso muy importante. Ustedes saben que la Unión Soviética, el gran país, el macro país que justamente aglutinaba países como la actual Federación Rusa, Kazajistán, Bielorrusia, Letonia, Lituania, Estonia, era un país enorme, gigante, que había surgido tras la Revolución de 1918 y que se posicionaba como una amenaza claramente con los países occidentales que estaban apoyando a Estados Unidos. Este es el famoso proceso conocido como la Guerra Fría, el periodo, justamente el proceso que se dio llamado Guerra Fría, en la cual ambas potencias, Estados Unidos y la ex Unión Soviética, estaban como tensionadas con una posible guerra, eventual guerra, pero que nunca se dio. ¿Sí? Se dieron conflictos accesorios, totalmente complementarios, pero nunca entre ellos dos hubo una contienda armada tradicional, ¿verdad? Bien. A diferencia también de lo ocurrido durante la Revolución Argentina, el régimen fue predominantemente militar en cuanto a sus funcionarios, ministros y gobernadores. Excepto, claro está, en el sector de economía, donde se dio gran parte a un equipo formado por José Alfredo Martínez de Hoz, muy ligado a fuentes e intereses económicos del país y del extranjero. Este grupo se orientaba preferentemente en los tres dilemas referidos: hacia abrir la economía a la competencia internacional, disminuir algo la represión y debilitar a los gremios a través de la pluralidad sindical y la desocupación. Una buena parte de la dirigencia militar apoyaba este enfoque, pero había importantes sectores de uniformados que preferían defender la industria nacional, sobre todo la ligada a la defensa, y que favorecían un diálogo privilegiado con el peronismo razonable. En cuanto a la represión, había una amplia gama de actitudes al respecto. Aunque no se ponía en duda la necesidad de apelar a un terrorismo de Estado, por más que violara derechos humanos fundamentales, lo que se consideraba inevitable en una guerra. Bueno, como ven, las características del gobierno militar tuvieron obviamente una importante consecuencia, sobre todo en la población, porque fundamentalmente lo que hicieron es acallar las voces que opinaban diferente. Esto se dio en torno de muchos sectores, sobre todo los sectores de izquierda, de posición ideológica izquierda. Así que bueno, estas son las características de la dictadura militar. La que comenzó en la década del 70 fue la última dictadura de corte cívico-militar. ¿Por qué cívico? Porque justamente se habla de que
el gobierno tuvo sectores civiles a cargo también de esta responsabilidad de alguna manera, volver a nacionalizar, entre comillas, o volver a argentinizar, como ellos decían, a la población y dejar de lado las posiciones ideológicas de izquierda. Entonces, no fueron solo los militares, por eso se dice que es cívico, porque es civil. Cívico viene de la palabra civil y justamente tiene que ver con la gente, el pueblo, la población. O sea, la responsabilidad se compartió entre los militares y la población. Bueno, muy bien, a continuación vamos a hablar sobre el neoliberalismo en la Argentina, recordando las presidencias de Carlos Menem, y la última presidencia que tuvimos fue la de Mauricio Macri, de corte neoliberal. Entonces, decimos que el neoliberalismo en la Argentina tiene que ver con el neoliberalismo que en el mundo llegó en la mano de la crisis del estado de bienestar hacia 1970, cuando el estado intervencionista, keynesiano y protector, cobraba impuestos a los más ricos, subsidiaba a los pobres y controlaba precios, surgido a fines de la Segunda Guerra Mundial para amparar a una sociedad desigual y necesitada. Esto mostró algunos signos de agotamiento al no contar el Estado con los suficientes recursos para sostener los servicios sociales. Argentina no quedó afuera de ese proceso y comenzó a sentir en esa época, en los años 70, los impactos de la carencia de fondos públicos, por lo cual se endeudó externamente y emitió moneda. Los precios subieron y con ello la inflación. Es así que se comienza a pensar en este nuevo modelo, que no es más que un regreso al primero, que se adoptó tras la Revolución Francesa en los albores del liberalismo, pero reformado de acuerdo al nuevo contexto sociopolítico. Aparece entonces un nuevo Estado liberal llamado neoliberal, donde al igual que en el anterior el Estado se hace a un costado, salvo en lo estrictamente necesario, con respecto a la actividad de los particulares. El regulador económico volvió a ser el mercado, con su conocida ley de oferta y demanda. Los precios no necesitan tope, pues si suben demasiado, la gente no comprará los productos o no contará con los servicios y entonces bajarán. Fue la dictadura militar la que comenzó a aplicar este modelo, y Carlos Menem el que lo profundizó y lo llevó hasta su máxima expresión, gobernando entre 1989 y 1995, al lograr ser reelecto con la reforma constitucional de 1994. Entre otras medidas, se realizó una reducción de gastos públicos, se privatizaron empresas del Estado, se abandonó la obra pública y se congelaron las vacantes en empleos estatales, culminando con la política de retiros voluntarios, donde la gente recibía dinero por abandonar sus trabajos ante la edad jubilatoria, con lo que supuestamente podrían realizar inversiones de empleo privado, convertirse en comerciantes, remiseros, etc. En el ámbito del empleo privado, se protegió a las empresas y no a los trabajadores, que perdieron muchas de sus conquistas, especialmente la estabilidad en sus trabajos, con la implementación de la flexibilización laboral. La industria local se vio fuertemente resentida con la apertura indiscriminada a los productos importados. El modelo menemista neoliberal comenzó a mostrar signos de agotamiento durante su segundo mandato, tras un primer periodo presidencial favorable, donde la paridad del peso con el dólar fue de 1-1 a partir de una fórmula utópica y condujo a un estallido social durante el gobierno de su sucesor, el radical Fernando de la Rúa, cuando los depósitos de los ahorristas fueron congelados ante la suposición real de una fuga desproporcionada, por la creciente desconfianza de los depositantes. En este caso, vemos las características de dos tipos de gobierno, pero con un factor común denominador, que es el neoliberalismo. Primero comenzamos con la dictadura militar y luego, en la década del 90, lo profundiza el presidente Menem. En el interregno que va de la década del 70 al 90, encontramos el gobierno de Alfonsín, que de alguna manera tuvo que sostener una democracia que estaba comenzando, con características políticas y económicas muy débiles. Pero bueno, el gobierno siguiente, que fue el de Carlos Menem en la década del 90, volvió a repetir el patrón económico y político que lo había precedido Alfonsín, que era justamente el neoliberalismo. Bueno, espero que estén bien y los saludo con mucho afecto.